Hola a todos. El presente video, síntesis del artículo Ecuación diferencial plano tangente, que tiene el propósito de mostrar específicamente el desarrollo de una ecuación diferencial que proviene de las matrices generadoras del álgebra de Lie del grupo lineal SL2, aquí la ecuación rotulada como S1. Es decir, a partir de la ecuación diferencial phi' de t, se obtendrá la primitiva phi de t, bajo las condiciones de existencia de condiciones de borde y de región que debe cumplir una ecuación diferencial, que está en el grupo lineal especial SL2. Aquí se recuerda la definición de SL2. Grupo lineal especial en R, es decir, en los números reales. Para este fin se harán referencias bibliográficas a una serie de publicaciones, artículos y videos donde se trataron determinados conceptos detalladamente, conceptos de la teoría de grupos y de álgebras de Lie que permiten estudiar estas transformaciones infinitesimales. Particularmente, en estas publicaciones se mostró una curva continua y diferenciable phi de t del grupo SL2 relacionada con su álgebra de Lie, donde desde ahí se obtiene el plano tangente G, donde toda matriz en ese plano puede ser expresado como una combinación lineal de los generadores de base RG, la notación estándar, EFH. Este concepto de representación constituye una herramienta fundamental en la teoría de Lie y cuenta con aplicaciones en las más diversas áreas de la matemática y la física. Para resolver la ecuación diferencial dada, donde la derivada de la matriz phi' está especificada, seguiremos un proceso paso a paso de la solución para resolver esta ecuación diferencial matricial. Phi' de t es la matriz con estos elementos trigonométricos básicos, que son menos seno de t, menos coseno de t, coseno de t, menos seno de t. El objetivo es determinar phi de t tal que su derivada sea igual a la matriz dada. La ecuación diferencial también se expresa como de phi a de t a de t, como señalo acá. Es decir, las entradas de phi de t son funciones lineales de una variable t, donde la derivada de la matriz phi' de t es igual a la matriz de cada uno de sus elementos derivados. Asimismo, la integral phi' con respecto a t, definida en un intervalo cerrado AB, se denota como integral de phi de t a de t y se expresa como estoy ilustrando acá. Se iguala la derivada phi' de t con la matriz S1, es decir, la matriz de los elementos básicos inicial, y entonces tendríamos la siguiente matriz, integral de cada uno de los elementos parametrizados con respecto a t. Asimismo, al igualarla, serían igual a las funciones trigonométricas que señalé anteriormente. Resulta que cada elemento phi' de t será una ecuación diferencial individual a integrar. Entonces tendríamos que A' de t es menos seno de t, que B' de t es menos coseno de t, que C' de t es coseno de t y que D' de t es menos seno de t. Luego, resolvemos cada una de estas ecuaciones diferenciales por separado, integrando. Y tenemos lo que señalo acá. Por ejemplo, la primera, que sería A' de t, sería menos seno de t, donde implica que AT, es decir, la primitiva, sería igual a menos seno de t a de t, lo que es igual a coseno de t más una constante integral. Y así sucesivamente con B', con C' y con D' de t, donde cada uno de estas constantes, C1, C2, C3, C4, son constantes de integración. Para determinar estas constantes de integración se usan las condiciones iniciales, sabiendo que phi de 0 es igual a la identidad, es decir, la matriz idéntica, como ilustro aquí. Se evalúan las soluciones en t igual 0. Se igualan los valores de la matriz y veremos que cada una de estas constantes es igual a 0. Por lo tanto, las soluciones
AT, BT, CT y DT son, como señalo aquí, AT coseno de T, BT menos seno de T, etc. Ensamblando los elementos en la matriz phi de t, en la primitiva, se obtiene la solución de la ecuación diferencial inicial EC1. Es necesario agregar que phi de t corresponde a un operador de rotación de 2 por 2 definido en los reales y corresponde a un grupo de Lie de rotación ortogonal especial SO2. Es un operador definido en los reales y que es un grupo lineal especial SL2, pero además ortogonal. Nótese que SO2 es un subconjunto de los SL2, es decir, de los grupos lineales especiales. Por tanto, la solución del ejemplo particular es el conjunto de todas las matrices de 2 por 2 en los reales con determinante igual a la unidad, además ortogonales, que pertenecen a un grupo especial de orden 2, SO2, del espacio euclídeo tridimensional. En otras palabras, en el presente ejercicio se ilustró un método para resolver la ecuación diferencial particular del ejemplo genérico presentado sobre una superficie suave o variedad diferencial. En muchos casos, particularmente en el estudio de ecuaciones no lineales, puede ser que tengamos que conformarnos solo con obtener aproximaciones de una solución. En este caso, sí existe una solución de la ecuación diferencial. Entonces, esa solución representa un lugar geométrico conectado con una curva continua y diferenciable, sea en el plano cartesiano o en una superficie suave. Gracias y hasta la próxima.